La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Laida Negrete es investigadora de World Justice Project, nos acompaña vía telefónica. Laida, gracias por estar con nosotros en el estudio. Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Buenos días, Marcela, Juan. Buenos días a todo tu auditorio. Con el gusto de saludarte, Laida, y bueno, para que compartas con el auditorio este informe sobre el Índice de Estado de Derecho 2019, elaborado por este organismo al que tú perteneces, y en el que, bueno, pues como los cangrejos, vamos para atrás. Sí, creo que el hallazgo principal Project en su última edición del Índice de Estado de Derecho Global es revelar que México se encuentra estancado en los últimos lugares en rubros de Estado de Derecho. ¿Qué quiere decir esto? México puede tener una economía relativamente atractiva para mercados, pero los ciudadanos lo que perciben es que esto es la ley de la selva, que existen reglas que no se cumplen, que no se ponen límites al poder, que no se combate la corrupción, que hay una gran inseguridad y que no hay una observancia en general de las leyes. Entonces, el World Justice Project lleva ya 10 años haciendo estos estudios y lo que permite comparar países, pero también permite comparar al mismo país a lo largo del tiempo. Y ahora, muy recientemente, el World Justice Project inició este mismo proyecto para México y hace unos meses medimos cuál era la diferencia de Estado de Derecho dentro de las entidades federativas. Y creo que una buena noticia es que no todo el país es parejo, es decir, que hay algunos entidades o algunos estados que tienen relativamente mejor observancia de Estado de Derecho y eso da alguna esperanza. Quiere decir que no tiene que ver con nuestros genes como mexicanos, sino tiene que ver con cómo hacer valer instituciones y leyes. ¿Y cuáles son estos indicadores que mide World Justice Project para el índice de Estado de Derecho y cómo fuimos avanzando o retrocediendo en algunos de ellos? Mira, son varios rubros y quisiera destacar en los que estamos más bajos y en el que tenemos mejor calificación. En los que estamos más bajos es seguridad ciudadana, y esto es una obviedad, ¿no? Pero está medido con datos, está medido con percepciones y está medido con percepciones de los ciudadanos, pero también con percepciones de expertos. También estamos en lo más bajo en sistema de justicia penal. Como sabemos, no tenemos un buen sistema de persecución del crimen, es decir, hay violencia, pero además cuando existe la violencia, la respuesta del gobierno es muy guanga, es muy deficiente. Y en el único rubro donde avanzamos un poquito el año pasado y seguimos avanzando en esta ocasión, tiene que ver con procesos penales, es decir, juicios penales. Muy particularmente, sí existe un avance en publicidad en los procesos penales, es decir, ya no son los expedientes secretos, ya se puede ver la justicia y eso lo captan los expertos y lo capta la ciudadanía. Pero eso es insuficiente para hablar de una fortaleza del sistema de justicia penal. Haber cambiado los procesos judiciales, procesos al sistema acusatorio, que le llaman también de juicios orales, es bueno, pero no logra arreglar un problema de base, que es que nosotros o no sabemos investigar o no queremos investigar el delito, sobre todo los fenómenos delictivos que más... Ahí estamos totalmente reprobados. Creo que esas son las grandes preguntas, sobre todo para esta nueva administración, que te quiero decir, Marcela, estas mediciones se hicieron el año pasado, entonces hablan de cómo se recibe el país por esta administración. Nos gustaría que fuera tomado como una línea de base para de ahí irse moviendo. Entonces, esos son los más reprobados. ¿Dónde estamos relativamente mejor? Bueno, el World Justice Project considera transparencia como uno de los aspectos de fortaleza del Estado de Derecho. Transparencia estamos relativamente bien, eso es interesante. México, y esto fue una lucha de sociedad civil, presionó para que hubiese leyes que obligaran a los funcionarios públicos a rendir cuentas, a cuando menos dar información de lo que hacen. Y eso para el periodismo y para la ciudadanía ha sido muy importante porque es una condición necesaria para un mejor Estado de Derecho, pero no es suficiente. Ya sabemos que hay
enormes desfalcos y tenemos estafa maestra y tenemos muchas otras cosas, pero ¿qué es lo que pasa? Volvemos a caer en el lado donde estamos reprobados, que es no tenemos forma de que esa información logre generar procesos de persecución de actos de corrupción y de persecución del crimen en general. Es importante lo que señalas, Laida, porque sin lugar a dudas, en lo que el país ha avanzado en estos indicadores es más mérito de la labor de la sociedad civil organizada que del propio gobierno, por lo mismo que estás comentando. Pero por otro lado, también es importante señalar con estos números que estás dando a conocer que de acuerdo con este índice, pues México es más corrupto que Venezuela, el acceso a la justicia es más bajo que Nicaragua y es más inseguro que Honduras, porque de acuerdo con las cifras, en ausencia de corrupción ocupamos la posición 117 de 126 con .29 puntos. En orden y seguridad sacamos .57 y en justicia penal ocupamos el lugar 115 con una evaluación de 0.29. ¿Qué nos dice esto? Es decir, ¿qué podemos pensar nosotros como mexicanos si realmente en la comparación con Venezuela, Nicaragua y Honduras salimos perdiendo en estos rubros específicamente? Sí, quisiera hacer una anotación sobre la metodología. Sí. Y esto es importante, porque puede haber personas que digan, no, de ninguna manera podemos estar peor que Venezuela o peor que Honduras en materia de seguridad. Y quiero decir, la metodología lo que hace es utilizar el mismo cuestionario y exactamente la misma pregunta a ciudadanos de las 3 ciudades principales del país, en cada país. Entonces, la misma pregunta se le hace a los finlandeses, se le hace a los mexicanos, que se le hace a los hondureños en las 3 ciudades principales. Entonces, puede haber un ajuste en términos de percepción, es decir, que lo que uno espera como ciudadano no empata las expectativas y de ahí que pueda haber diferencias. Pero también toma en cuenta algunos datos duros, datos estadísticos. Muy particularmente el índice de Estado de Derecho para México, el que es entre entidades federativas, utiliza muchos datos del INE, ¿no? Donde permite ver que en efecto hay zonas en el país que son similares en términos de violencia a lugares con conflictos armados o guerras civiles. Entonces, quería hacer esa anotación, pero creo que una de las lecciones que tenemos es que es posible que la sociedad civil, independientemente del gobierno, pueda avanzar mejores políticas públicas en términos de Estado de Derecho. Y una de ellas que es muy importante y que no debemos de dejar pasar hoy en el frenesí de los resultados de la transición, es que un aspecto muy importante es limitar el poder. Es decir, no podemos dar cheques en blanco a nadie. Y ha habido una gran aceptación del nuevo gobierno en términos de credibilidad, tiene un bono democrático, se cree en él, pero es sano para las democracias cuestionar el poder en todo momento. Y también investigar cuáles son las políticas públicas que verdaderamente hacen sentido. Y en términos de justicia y en términos de seguridad pública, la gran mayoría de la población suele creer que la mano dura es lo que funciona. Que lo que funciona es elevar penas, lo que funciona es meter a la gente a la cárcel y lo que funciona es meter tanques de guerra en todo el país, ¿no? Y utilizar al ejército en vez de para combatir al enemigo exterior, para combatir a mexicanos. Eso es equivocado. En términos de todo lo masivo que hay de investigación en términos de seguridad y justicia, lo que funciona es darse a la tarea que no se ha hecho de construir policías a nivel muy local, desde las policías municipales, tener controles de corrupción en estas policías que son cercanas, que son las que pueden dar mejor inteligencia de qué sucede cuadra a cuadra en el país. Uh-huh. Y en términos de persecución penal, lo que funciona no es meter a la gente a la cárcel, sino entender cuál es el fenómeno criminal, cuáles son los mercados
y atacarlos. Lo importante es desactivar esas fuentes de mercados ilegales, las estructuras de mercados ilegales y las fuentes de violencia. No meter a gente en la cárcel. Entonces, si queremos la nueva ola de políticas públicas que verdaderamente funcionen, debemos de pedir menos mano dura y más inteligencia y más investigación científica en materia penal. Laida, buenos días. Saluda a Marcela Pámanis. Escuchando con atención, a lo mejor reitera en la respuesta un poco lo que ya se ha dicho, pero sí hace falta decir que esta medición es la base con la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador recibe al país, porque es una medición que se hizo en un año anterior. Es muy importante. Y sin embargo, también tenemos que tener claro si dentro de estos casi primeros 100 días que ha vivido el gobierno federal, ha venido construyendo una narrativa, un discurso en la teoría y en los hechos sobre esta intención de mejorar y de poder pues escalar estos lugares que desgraciadamente ocupamos y que son tomados en cuenta por la comunidad internacional. Se ha hecho un compromiso y eso se aplaude, que se tome en cuenta que es importante el Estado de Derecho, que no solamente se trata de elevar los indicadores macroeconómicos, que son importantes, sino también atender cosas que en definitiva dan mejor calidad de vida a ciudadanos en particular. Yo quiero decir, sobre los 100 días de esta administración, hay un gesto que es muy aplaudible y de esto voy a escribir mañana en mi columna de periódico, que es el combate del robo de hidrocarburos. Fíjense cómo el combate de robo de hidrocarburos se concentró, en lugar de empezar con una detención a un pez gordo, que es lo que normalmente nosotros veíamos, que además es una cosa medio efectista, es un gesto de, bueno, meto a la cárcel al líder del cártel Huachicol o a un líder sindical que percibimos como corrupto. En lugar de empezar por ahí, empezó por patear el mercado. Es decir, alteró el contexto del mercado de venta ilegal de hidrocarburos. Y creo que esa sería, si yo quisiera hacer una recomendación, esa sería la pauta para seguir hacia el futuro. Lo que quisiéramos no es meter a gente a la cárcel, como dije antes, sino alterar los mercados. Tuvo resultados relativamente inmediatos, con altos índices de aprobación, y lo que querríamos ver en el futuro es que no se quedara en impunidad. Sí es importante eso. Pero ¿dónde vamos a poner las energías? En concentrarse en quién era quien más ganaba en ese mercado ilegal. No es la persona que vende gasolina a pie de carretera, con un bidón. Son estructuras criminales que tienen jefes muy poderosos y son a ellos a quienes debemos de perseguir, pero no en flagrancia como decía antes, sino con investigaciones sofisticadas que siguen el flujo del dinero, sobre todo el esquema financiero que estos mercados ilegales generan. Ahora, Laida, es importante precisar que este índice de Estado de Derecho surge a partir de la percepción ciudadana y como lo explican muy bien en el marco de referencia, se aplicaron 120,000 encuestas a personas en general y 3,800 a expertos en la materia. Mi pregunta es, Laida, ¿qué distancia hay entre la percepción que tienen los ciudadanos y la realidad que se está viviendo? Mira, como un índice es una referencia. Nosotros, como investigadores, la tarea es complementar un índice de percepción con otros datos. Para el índice de Estado de Derecho que mencioné de México, el que hace el World Justice Project, pero para México en particular, sí mezcla datos de homicidios, por ejemplo, del INEGI, los datos de victimización del INEGI, que uno podría decir, eso no es percepción, es reporte de experiencias o de incidencias con percepción. Entonces, es muy importante que para que un índice nos diga más, mezcle datos administrativos con datos de expertos, con datos de percepción.
percepción. Porque es importante. Sí es importante la percepción porque si no nos sentimos seguros, no estamos seguros. O sea, de nada nos sirve que nos digan que bajó el homicidio si no nos sentimos más seguros caminando en la calle, tomando transporte público. Entonces, en términos de calidad del Estado de Derecho, es importante mezclar estas cosas. Muy bien. Laida Negrete, investigadora de World Justice Project, agradecemos tu participación para esta emisión de Contextos. Muchas gracias por su invitación. Buen día. Buenos días.